Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y gracias por sintonizar hoy el programa. Muy bien, leamos ahora el capítulo 3 de Gálatas, iniciando en el versículo 22. Mas encerró la escritura todo bajo pecado. Nota. O sea que la ley no podía ofrecer vida eterna, solo podía exigir el castigo, que era la muerte. Texto, para que la promesa fuese dada a los que creen por la fe de Jesucristo. La vida eterna es por fe en la promesa, quien es Jesucristo, y lo que hizo en la cruz. En otras palabras, la palabra creer exige que Cristo y la cruz sea siempre el objeto de nuestra fe. Padre Celestial, ayúdame hoy a interpretar bien la palabra de verdad. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para llegar a la realidad del asunto, y luego intentaré explicarlo, Pablo dice que el hombre está perdido, nace perdido, para serle franco, bajo el pecado, bajo la pena del pecado, no es la forma que quiero decirlo, la terrible deuda del pecado. Todos están bajo este terrible problema, nacidos así debido a la caída de Adán. Y también declara que la única salida de esto, el único camino a la salvación es Jesucristo y el crucificado. Ahora, antes de proseguir con más explicación, permítame leerlo de nuevo. Pablo dijo, mas encerró la escritura todo bajo pecado. Todo bajo pecado, o sea, todos tienen necesidad de un redentor, y luego dice que ese redentor es Jesucristo, para que la promesa fuese dada a los que creen por la fe de Jesucristo. Nos dice que Jesucristo es la respuesta a este dilema, es la única respuesta a este dilema, y que para lograr todo lo que Él hizo por nosotros, solo tenemos que creer. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le preguntó el carcelero a Pablo. Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, escúcheme con mucha atención, por favor. En la actualidad y en los últimos años, ha habido algunos que están diciendo que hay muchos caminos a Dios. Se le preguntó al presidente de los Estados Unidos una vez, creo que fue en Inglaterra, no estoy seguro, pero creo que sí. ¿Oran los musulmanes al mismo Dios como los cristianos? Ahora piensa en eso por un momento. Los musulmanes oran al mismo Dios al igual que oran los cristianos. El presidente dijo, sí, todos oramos al mismo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé qué tan bueno es como político o administrador o legislador o lo que sea nuestro estimado presidente. Y oro por él y todos los demás que realizan, porque el cargo es muy importante. Pero el presidente no sabe mucho del evangelio, porque lo que dijo fue totalmente equivocado. Sépalo, totalmente equivocado. ¿Cómo es que yo puedo decir que estaba totalmente equivocado? Se lo diré cómo. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿qué más claro pudiera ser? Ahora voy a volver a citarlo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una denominación religiosa dijo que Jesús es de seguro un camino. No, Él no es solo un camino, Él es el camino. Son dos cosas diferentes. Yo estoy seguro y todo cristiano debe estar seguro. Pero yo no soy el camino, solo Jesucristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, oiga bien, nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Y no hay muchas trabas para entender todo esto. Solo hay uno, y que es Jesucristo. Si usted no va al Padre en el nombre de Jesús, o por la gracia y la gloria del Señor Jesucristo, por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, póngale cualquier terminología que quiera, usted no va a poder ir a Dios y puede orar todo lo que quiere, pero el Señor sabe todas las cosas y Él no va a oírle para responderle. ¿Entiende lo que digo?
El camino a Dios es solo Jesucristo. El camino a Dios es solo Jesucristo. El único camino de salvación es Jesucristo. Pedro dijo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, excepto el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es Él tan importante? Pues por muchas razones. Él es muy importante, primero, porque es el Hijo de Dios, o sea que Él es Dios manifestado en la carne. Jesucristo es Dios. Él es hombre y Dios, Dios y hombre a la vez. No quiere decir mitad hombre y mitad Dios. Plenamente hombre y es plenamente Dios también. Totalmente hombre, totalmente Dios. De todos los fundadores de las religiones del mundo, el budismo, el sintoísmo, el islamismo, el confucianismo, etc., ni uno solo que yo sepa y recuerde hayan dicho ser Dios. Ahora, mucha gente ha declarado ser Dios, pero ni un fundador de una de estas religiones afirmó ser Dios. Jesucristo dijo ser Dios y era Dios y lo demostró por sus acciones. Es por eso que Él es tan importante. Él es Dios. Juan nos dijo en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él solo expió todo pecado. Por eso Él es especial e importante, porque Él es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él es Dios. Número 2, es hombre. Y es la razón por la que se hizo hombre. Es el motivo de la encarnación. Es la razón que se hizo carne. Dios se hizo hombre. Él fue a la cruz para redimir a los hijos de la raza perdida de Adán. Por esa razón Él vino al mundo. Sanó a los enfermos, pero no es por eso que vino. Él podría haber sanado a los enfermos sin tener que venir al mundo. Predicó mensajes que dejó fascinada a la gente, y eso es maravilloso y bueno, pero Él podría haberlo hecho en muchísimas otras formas. No tuvo que venir a este mundo para hacerlo, porque eso no redimió a nadie. En el mismo sentido de la palabra, vino a esta tierra para un propósito, y que era de ir a la cruz. Él se ofrecería como sacrificio, no era para apaciguar a Satanás, no era para pagar un rescate a Satanás. No, Satanás no tiene nada que ver, excepto que él era el problema que le había introducido el pecado en el mundo. Pero Jesucristo se ofreció en sacrificio y pagó el precio para satisfacer las demandas de un Dios 3 veces santo, su Padre. Dios el Padre. Dios tenía el poder para decretar misericordia, decretar justificación. Él podría decir, sea justificado. Sin la cruz tenía el poder de hacerlo. Pero hubiera estado en contra de su naturaleza de haberlo hecho. Hubiera sido como un funcionario de la ley en nuestro estado que ha jurado defender y proteger la ley, a obedecer la ley y proteger a sus ciudadanos, diciéndole a un asesino que todo el mundo sabe que es un asesino, y decirle, eres libre, todo está bien, no te preocupes. La civilización no sobreviviría a semejante tontería. Y Dios tenía el poder. Él es omnipotente, todopoderoso, tenía el poder para hacer eso, pero hubiera sido en contra de su naturaleza. Sería contrario a su justicia. Y Dios no puede hacer eso. Así que había que pagar el precio, pero era un precio que el hombre no podía pagar.
Lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo. Si Dios hubiera exigido del hombre que pagara el precio por algo que no tenemos ningún control. Yo nací y usted nació unos 6,000 años después de Adán y Eva. Ellos hicieron algo que me afectó a mí, afectó a usted, afectó al mundo entero. La Biblia declara que todos están bajo el pecado a causa de lo que hizo Adán. 1 de Corintios 15. Ahora, si el hombre lo piensa bien, el hombre diría, ¿cómo dice el hombre, Señor, no eres justo? Si es que está de acuerdo en que hay un Dios. No es justo que yo tenga que responder por algo que alguien hizo hace miles de años, de algo que yo no tengo control. Y aún así tengo que pagar una pena por algo que yo no hice. No obstante, hemos pecado. Ese es el problema. Hemos seguido los pasos de Adán y hemos pecado. No se puede. No se puede. ¿Qué palabra estoy buscando? Declarar que no somos culpables, que no hemos pecado. Usted no puede negar que no ha pecado. Yo he pecado y todo ser humano también. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que culpar a Adán diciendo no soy culpable, no tengo la culpa, somos culpables, todo el mundo es culpable ante Dios. Y ese es el motivo de estos predicadores modernos que predican este evangelio positivo. Bueno, ni siquiera es un evangelio, predican este evangelio de motivación. Tú eres un campeón, eres estupendo, estás bien. Todo lo que tienes que hacer es cambiar un pequeño hábito y todo estará bien. No, todos somos pecadores. Estamos lejos de Dios. Merecemos la ira de Dios. Nos oponemos a Dios. Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto necesitamos un redentor. Así que cuando vino Jesús, Él murió en la cruz para satisfacer a un Dios 3 veces santo. No a Satanás, sino a Dios. Dios exigía algo. Ahora, escuche ahora. Si a pesar de que soy un pecador y no tengo derecho de culpar a Dios por nada, pero hagámoslo de todos modos. Digamos, Dios, tú criaste al hombre y a la mujer y ellos pecaron y ahora yo estoy en este lío por el pecado de ellos y no tengo otra opción y no es justo. Ahora me vas a hacer responsable de algo que yo no hice. No importa que disculpamos lo que hemos hecho. Bien. Si se quedara en ese estado, cuando él esté en el juicio de Dios, podría señalar con el dedo en el rostro de Dios, su creador, y decir, no es justo lo que has hecho. No es correcto. Estás exigiendo algo de mí que yo no puedo hacer. Y sin embargo me vas a mandar al infierno. He predicado un mensaje hace algún tiempo titulado, ¿puede Dios, un Dios de amor, condenar a un hombre al infierno, dejarlo que se queme allí para siempre y justificarse él en hacerlo? Pero Dios no se detuvo allí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Envió a su Hijo a pagar el precio, y únicamente su Hijo pagó el precio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escúchame, los predicadores que dicen, o aquellos que dicen, que hay otros caminos a Dios en lugar de Jesucristo. Y como dijo uno de ellos, y si digo su nombre todos lo reconocerían,
Pero él dijo que quien quiera que tenga el deseo de ser bueno o justo, y a pesar de que no conocen a Jesucristo, no saben nada acerca de Jesucristo, dijo, creo que ellos aún son salvos. No, no son salvos. Primero, señoras y señores, no hay nadie fuera de Cristo que desea ser bueno. Bueno, es posible que el deseo de ser bueno, tachándolo de bueno o lo que sea su definición de bueno, pero no es lo bueno que Dios reconoce. Lo vuelvo a decir, nadie fuera de Cristo desea ser justo, desea ser bueno, desea ser santo. Por lo menos no según la tacha o definición de Dios. No se puede. Hasta que usted acepte a Cristo. Cuando acepta a Cristo, entra en la naturaleza divina. Antes de eso, está controlado por la naturaleza pecaminosa, y ningún ser humano que haya vivido fuera de Cristo, todos son y han sido controlados por la naturaleza pecaminosa. Las 24 horas del día, 7 días a la semana, dirá, bueno, yo conozco a personas que hacen buenas obras. Puede ser verdad, pero no quiere decir que son buenos. ¿Me escuchó? Vuelvo a decirlo. Puede ser que hacen buenas obras, pero no es porque son buenos. El hacer las buenas obras no lo hacen buenos, y en realidad no son buenos porque tiene un motivo oculto detrás de lo que están haciendo, sea lo que sea. ¿Entienden lo que digo? Así, Pablo aquí dice que encerró la escritura todo bajo pecado. Véalo en la pantalla, número 1. Encerró la escritura todo bajo pecado. Ve ahora el punto número 2, que la promesa de fe de Jesucristo, permíteme abreviarlo un poco más, que toda vida está en Jesucristo. Véalo en la pantalla. Número 2, toda vida está en Jesucristo. Es todo. Todos somos pecadores. Todos. Encerró la escritura todo bajo pecado, y la Biblia dice que todos pueden ser salvos si quieren ser salvos. Para que la promesa fuese dada a los que creen por la fe de Jesucristo, esa promesa es vida eterna. Esa promesa es en realidad Cristo. La fe es un término extraño. La fe, por la fe de Jesucristo, habla de la fe. Pablo emplea el mismo término en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él no dijo vivo por la fe o vivo por fe en el Hijo de Dios, sino que dijo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, básicamente lo mismo en este versículo 22 del capítulo 3, para que la promesa fuese dada a los que creen por la fe de Jesucristo. Ahí lo tiene, eso es Jesucristo. Para resumirlo todo, Él es la respuesta, y Él es la única respuesta, no hay ningún otro. Véalo de nuevo en la pantalla, por favor. Número 1. El único camino a Dios es a través de Jesucristo. El pasaje bíblico se encuentra en Juan 14:6. Búsquelo y léalo. Número 2. El único camino a Jesucristo es por la cruz. Vea con cuidado. El único camino a Jesucristo es por la cruz. El pasaje bíblico se encuentra en Lucas 9:23. Número 3. El único camino a la cruz es negarse a sí mismo. Se encuentra en Lucas 9:23 y Lucas 14:27. Son referencias bíblicas para que lean los pasajes. El único camino a Dios es a través de Jesucristo. Número 2. El único camino a Jesucristo es por la cruz. Número 3. El único camino a la cruz es negarse a sí mismo.
La mayor parte del mundo cristiano estará de acuerdo con el primero. El único camino a Dios es a través de Jesucristo, pero tienen problemas con el segundo. El único camino a Jesucristo es por la cruz. No se puede llegar a Él a través del intelecto, no se puede llegar a Él a través de la educación, no se puede llegar a Él a través del dinero, no se puede llegar a Él por las buenas obras, no se puede llegar a Él por la iglesia o por una denominación religiosa, no se puede. Es solo a través de la cruz que es posible para nosotros ir a Cristo. Y lo que es aún peor, si usted desea emplear este tipo de terminología, es que el único camino a la cruz es negarse a sí mismo, y por eso la mayoría no quiere ir allí. Es una negación de sí mismo. Muy bien, en el programa de mañana voy a discutir el versículo 23, empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser descubierta. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo un tutor, no más bajo la ley. Voy a seguir hablando de esto mañana. No se pierda el programa. Hola, señoras y señores, soy el evangelista Jimmy Swaggart. Me alegra tanto que me acompaña hoy. Quiero presentarle lo que yo creo que es el estudio más exhaustivo de la palabra de Dios en el mundo de hoy. Me refiero al Nuevo Testamento del expositor. Échele un vistazo. Es una nueva traducción. Y segundo, le ayudará a entender la palabra de Dios en mayor medida. Le aseguro que le ayudará a entenderla como nunca antes en su vida. Bueno, es un buen informe. Y quiero decirlo de nuevo porque sé que es cierto. El Nuevo Testamento del expositor es completamente diferente a las otras que haya visto antes en su vida. Se explica prácticamente cada versículo. Y escúcheme, se explica prácticamente cada versículo, y si alguna vez hubo un momento en que hay que conocer y entender la palabra de Dios, es ahora. Este Nuevo Testamento le revelará la palabra de Dios como nunca antes ha experimentado en su vida. No va a querer dejarlo. Me escribió una señora el otro día y dijo: hermano Swaggart, no puedo hacer mis quehaceres porque quiero leerlo, estudiarlo. Y tiene razón. Escúchame. Normalmente se vende por $40, pero se bajó el precio, y escuche bien, a solo $25. $25 y todos los gastos de envío están incluidos, porque quiero que lo adquiera. Yo sé bien que será de suma bendición a su vida espiritual. Le aseguro lo siguiente: cuando lo tenga, no dirá, después de considerarlo y leerlo un poco y permitir que el Señor le bendiga, he malgastado mi dinero. No habrá malgastado un céntimo. Bien, ahora voy a pedirle que aproveche esta excelente oferta y le doy mi palabra que no se va a decepcionar. Muchísimas gracias.